Pensaron que despedirme terminaría la historia. Se equivocaron. Mi nombre es Héctor Ríos, tengo 48 años, y lo que sucedió en esa sala de juntas el martes pasado lo cambió todo. Pero para entender cómo un veterano de 26 años en la compañía fue humillado públicamente por un director ejecutivo de 35 años, y luego cambió las tornas por completo, necesitas saber sobre la llamada telefónica que recibí la semana anterior y el bolígrafo que he estado llevando. La alarma de emergencia atravesó el hospital como un cuchillo. Ahí es cuando sabes que algo realmente está mal en la tecnología de la información sanitaria. Me quedé allí viendo cómo la estación de monitoreo central se apagaba por completo. 847 pacientes en nuestra red de 12 hospitales quedaron repentinamente invisibles para las mismas personas que intentaban mantenerlos con vida. La doctora Elena Navarro bajó corriendo por el pasillo, su rostro pálido como el papel. Héctor, todo el sistema está caído. No podemos acceder a los historiales de los pacientes, a los historiales de medicación, a nada. A la sala de emergencias acaba de llegar un paro cardíaco y están operando a ciegas. Hizo una pausa, recuperando el aliento. ¿Qué demonios pasó? Yo sabía exactamente lo que había pasado. Mi nombre es Héctor Patterson. Tengo 49 años y he estado trabajando en tecnología de la información sanitaria durante 28 años. Comencé como programador recién salido de la universidad, y me abrí camino hasta convertirme en director de tecnología. Ayer por la mañana, me bloquearon el acceso a mis propios sistemas. Hoy, están aprendiendo lo que eso realmente significa. Permítanme retroceder un poco. Hace 20 meses, nuestra empresa matriz me dejó el proyecto de modernización del sistema de $3.2 millones. Nuestra infraestructura de gestión de datos de pacientes estaba envejeciendo gravemente, el cumplimiento normativo se estaba volviendo más estricto. Y la junta directiva estaba haciendo comentarios sobre posibles violaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos si no lográbamos poner todo al día con los estándares actuales. Me dieron autoridad total para rediseñar toda la red, historiales de pacientes, seguimiento de medicamentos, integración de dispositivos, todo. No solo actualicé los servidores. Reconstruí todo desde cero. Estudié cada flujo de trabajo, cada protocolo de seguridad, cada requisito de cumplimiento que mantiene a los pacientes con vida y a los hospitales fuera de los tribunales. Los algoritmos que desarrollé no eran solo consultas a bases de datos. Eran 28 años de experiencia directa. Lo primero que hice fue pasar tiempo con las personas que realmente usan estos sistemas todos los días. No con los administradores, no con los jefes de departamento, sino con las enfermeras que revisan las órdenes de medicación a las 3 de la mañana, los técnicos de laboratorio que realizan pruebas críticas, los médicos que necesitan historiales de pacientes en medio de emergencias. La doctora Elena Navarro me mostró cómo el sistema antiguo creaba un retraso de 90 segundos cada vez que ella necesitaba verificar las interacciones medicamentosas. Ricardo Soto, de seguridad de la red, me explicó por qué nuestros protocolos de respaldo eran vulnerables exactamente al tipo de ciberataques que cierran hospitales a nivel nacional. Nadie les había preguntado antes. Pasé 3 meses solo escuchando, aprendiendo que nuestra documentación oficial no se había actualizado en 8 años, descubriendo que la mitad de nuestros problemas de seguridad provenían de que el personal creaba soluciones provisionales para arreglar fallas de diseño que la dirección de tecnología desconocía que existían. Estas personas no solo seguían procedimientos. Estaban previniendo activamente desastres médicos todos los días y no recibían ningún reconocimiento por ello. El rediseño tomó 16 meses en implementarse. No cerramos ningún hospital. En cambio, creé un sistema de actualización continua, modernizando una instalación a la vez mientras las otras seguían funcionando con la infraestructura antigua. Cada cambio fue probado por las personas que tendrían que usarlo durante emergencias médicas reales. Cada protocolo de seguridad se explicó al personal antes de la implementación, no después de que ya hubieran sido bloqueados de sistemas críticos. La resistencia provino de la gerencia intermedia, no del personal médico. Los supervisores de tecnología de la información estaban preocupados de que empoderar a las enfermeras y a los médicos hiciera irrelevante su estilo de gestión basado en métricas. Los jefes de departamento se quejaron de que los nuevos protocolos requerían que realmente entendieran los flujos de trabajo médicos que se suponía que debían apoyar. El sistema antiguo les permitía gestionar mediante informes y paneles de control.
El nuevo sistema requería que caminaran por los pasillos y hablaran con las personas que salvan vidas por profesión. Pero los números no mienten. Dentro de 6 meses, los tiempos de respuesta del sistema aumentaron un 35%. Los incidentes de seguridad disminuyeron un 42%. Los errores médicos causados por retrasos en la información disminuyeron un 28% porque los médicos podían acceder a lo que necesitaban cuando lo necesitaban. Más importante aún, el personal comenzó a confiar en la tecnología nuevamente. Cuando le pides a alguien su experiencia y luego realmente construyes sistemas que apoyan su trabajo en lugar de luchar contra él, se invierten en mantener todo funcionando sin problemas. La corporación se dio cuenta. Otras redes de hospitales comenzaron a solicitar nuestros protocolos. Fui invitado a hablar en conferencias de tecnología de la información sanitaria. Las revistas médicas querían presentar nuestras mejoras de seguridad. Por primera vez en mi carrera, sentí que estaba construyendo algo que duraría, algo que importaba más allá de los objetivos de reducción de costos de este trimestre. Ahí es cuando apareció Daniel Vargas. Recién salido de la Escuela de Negocios de Stanford, de 29 años, contratado como director de estrategia digital para supervisar lo que llamaron la fase final de optimización. La idea de la corporación de añadir pensamiento moderno a mi proyecto. Daniel tenía todas las palabras de moda, diagnósticos impulsados por inteligencia artificial, historiales de pacientes basados en cadena de bloques, arquitectura nativa de la nube. También tenía la atención del nuevo director financiero, Roberto Sánchez, un tipo que había sido contratado 6 meses antes para modernizar nuestro enfoque tecnológico. Roberto venía del sector tecnológico. Creía que la atención médica era solo otro problema de datos esperando ser resuelto con los algoritmos y la automatización correctos. Nunca había trabajado en un hospital, nunca se había enfrentado a la realidad de gestionar sistemas que no pueden caerse cuando alguien está teniendo un ataque al corazón. Para él, Daniel representaba la innovación, joven, educado, fluido en la terminología de Silicon Valley. Yo representaba el pensamiento heredado, la vieja cautela en un mundo que supuestamente ya no necesitaba eso. Daniel comenzó a asistir a mis reuniones, pidiendo revisar mi arquitectura diciendo, quiero entender la base técnica para poder identificar oportunidades de optimización. Era cortés, entusiasta, lleno de elogios por lo que había logrado. Pensé que tener el apoyo de la dirección no podía hacer daño. El proyecto estaba funcionando. Los números no mienten, y no tenía nada que ocultar. Ese fue mi primer error. Daniel era inteligente, se lo concedo. No atacó mis resultados directamente. En cambio, comenzó a cuestionar mis métodos. En las reuniones, mencionaba innovaciones de la industria que supuestamente ofrecían mejores enfoques. Sacaba a relucir artículos sobre sistemas heredados que frenaban la transformación de la atención médica, siempre enmarcados como sugerencias útiles, nunca como crítica directa. Pero comencé a notar el patrón. Cada sugerencia implicaba reemplazar la supervisión humana con sistemas automatizados. Cada mejora significaba menos profesionales médicos tomando decisiones y más algoritmos tomándolas en su lugar. Daniel no estaba interesado en optimizar lo que habíamos construido. Estaba interesado en reemplazarlo con algo que no requiriera que personas como yo entendiéramos la atención médica. Roberto se lo tragó todo. Aquí estaba este joven con ideas de vanguardia hablando de llevar nuestras mejoras al siguiente nivel. Mientras tanto, yo era el veterano que se resistía a la innovación. Daniel se aseguró de posicionarse como el puente entre mi valiosa experiencia y la metodología de próxima generación. Lo que realmente me molestaba no eran las políticas corporativas. Me había enfrentado a eso durante 28 años. Lo que me molestaba era ver a Daniel perder completamente el punto. Caminaba por los hospitales con su tableta, tomando notas sobre oportunidades de eficiencia, pero nunca hablaba realmente con el personal médico. Cuando la doctora Elena Navarro intentó explicar por qué ciertos sistemas redundantes eran importantes para la seguridad del paciente, Daniel asentía cortésmente y luego sugería eliminar esas redundancias a través de la optimización con inteligencia artificial. No entendía que las redundancias no eran ineficiencias. Eran las redes de seguridad que mantenían a la gente con vida cuando la tecnología fallaba. 2 meses antes del lanzamiento final, Daniel solicitó acceso a mi arquitectura central. La junta directiva quiere entender las especificaciones técnicas, explicó.
Necesitan confianza en que nuestro enfoque es escalable a otras redes de hospitales. Tenía sentido. Le di acceso de solo lectura a los sistemas. Debería haber prestado más atención a lo que realmente estaba haciendo con ese acceso. Daniel no solo estaba revisando mi trabajo. Lo estaba estudiando como alguien que se preparaba para rediseñarlo. Pasaba horas en el sistema, no solo leyendo el código, sino rastreando cada protocolo de seguridad, cada procedimiento de respaldo, cada sistema de seguridad que había construido a lo largo de casi 3 décadas de experiencia. Cuando preguntaba sobre su análisis, mencionaba estar impresionado por la complejidad y querer comprender completamente la arquitectura antes de proponer mejoras. 3 semanas después, presentó sus hallazgos. He identificado varias oportunidades clave de optimización, dijo. Ajustes menores que podrían mejorar los tiempos de respuesta en otro 20%. Tenía una presentación lista, llena de gráficos que mostraban mejoras proyectadas que se veían impresionantes en PowerPoint. Debería haber dicho que no. Debería haber pedido ver su análisis técnico primero, exigido entender exactamente qué quería cambiar y por qué. Pero los números ya eran excelentes, y un 20% más haría que este proyecto fuera legendario. Además, Daniel contaba con el respaldo de Roberto, y Roberto controlaba el presupuesto de tecnología de la información del próximo año. Le di el acceso. Ahí es cuando las cosas comenzaron a ir mal, pero tan gradualmente que no me di cuenta al principio. Daniel comenzó a programar revisiones de sistemas matutinas tempranas a las que no fui invitado. Realizaba reuniones con los jefes de departamento sin incluirme. Cuando preguntaba al respecto, decía que estaba recopilando información de las partes interesadas para garantizar una gestión del cambio fluida. El lenguaje también comenzó a cambiar. En las reuniones, la gente dejó de hablar de la arquitectura de Héctor y comenzó a referirse a la plataforma integrada. Mis protocolos de seguridad se convirtieron en el marco de cumplimiento. Las relaciones que había construido con el personal médico se convirtieron en métricas de participación de las partes interesadas. Todo estaba siendo renombrado para sonar como si cualquier compañía pudiera haberlo hecho. Laura Méndez, nuestra oficial de cumplimiento, me apartó un jueves. Laura ha estado aquí 15 años, se abrió camino desde la gestión de registros a través de una pura comprensión de las regulaciones sanitarias. Se sabe de memoria cada requisito de la ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico y no pierde el tiempo en política. Héctor, algo anda mal. Daniel ha estado haciendo preguntas sobre tus sistemas de seguridad, pero no preguntas normales. ¿Quieres saber qué sucede si ciertos sistemas de autenticación de respaldo se ejecutan automáticamente sin verificación manual? Sigue proponiendo escenarios en los que las anulaciones manuales podrían ser innecesarias. Bajó la voz. También ha estado hablando de operaciones optimizadas y de reducir la supervisión humana redundante. Esa frase me sonó mal. Reducir la supervisión humana en la atención médica generalmente significa una cosa: alguien está a punto de hacer cambios que ponen en riesgo a los pacientes para mejorar las métricas de eficiencia. ¿Qué tipo de escenarios pregunté. Periodos de máxima carga, pruebas de estrés del sistema. ¿Qué pasa si las funciones de seguimiento de auditoría se optimizan? ¿Qué pasa si se deshabilitan los sistemas de respaldo? Laura hizo una pausa. Héctor, esas no son preguntas de optimización. Son preguntas de eliminación. Esa noche, me quedé hasta tarde para revisar los registros del sistema. Lo que encontré me heló la sangre. Daniel había estado haciendo cambios. Pequeños, enterrados en lo profundo de las subrutinas de seguridad, pero cambios al fin y al cabo. Había modificado los protocolos de respaldo, ajustado las secuencias de autenticación y alterado los mecanismos de anulación manual que permitían al personal médico acceder a información crítica durante las emergencias. Si acaso, introdujeron puntos potenciales de fallo. Los cambios eran sutiles pero sistemáticos, diseñados para crear exactamente el tipo de fallas de seguridad en cascada que harían que todo el sistema pareciera poco confiable bajo presión. Lo confronté a la mañana siguiente. Daniel, noté algunas modificaciones en los protocolos de seguridad principales. ¿Puedes explicarme el razonamiento? No perdió el ritmo. Solo algunas optimizaciones de eficiencia basadas en los patrones de uso actuales. Nada que cambie tu arquitectura fundamental, solo optimizando la ejecución.
Abrió una presentación que nunca había visto. He estado rastreando algunas métricas que sugieren que podemos aumentar aún más las ganancias de rendimiento. La presentación era pulcra, gráficos, diagramas, proyecciones que mostraban una mejora del 40% en la eficiencia del sistema. El problema era que los datos no coincidían con lo que yo estaba viendo en nuestros hospitales reales. Algunas de las métricas que citaba ni siquiera existían en nuestros sistemas de monitoreo. Otras se extrapolaban de máximos teóricos que ignoraban las limitaciones médicas del mundo real. ¿De dónde vienen estos números? Modelado predictivo basado en puntos de referencia de la industria y análisis de capacidad del sistema. Daniel hizo clic en las diapositivas con la confianza de alguien que nunca ha tenido que explicar un fallo del sistema a médicos que intentan salvar la vida de alguien. La arquitectura muestra un potencial de optimización significativo si podemos eliminar algunos cuellos de botella actuales. Por cuellos de botella, se refería a los protocolos de seguridad y los sistemas de supervisión humana que prevenían desastres médicos. Ahí fue cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Daniel no estaba tratando de mejorar mi proyecto. Lo estaba preparando para fallar de una manera que hiciera que su solución pareciera necesaria. Sus modificaciones causarían conflictos de autenticación durante las emergencias, crearían cuellos de botella que parecerían fallas de diseño, generarían alertas de seguridad falsas que harían que todo el sistema pareciera inestable cuando el personal médico más lo necesitara. Cuando el proyecto colapsará, él estaría allí con su versión mejorada, listo para salvar el día con un sistema totalmente automatizado que no requiriera que personas como yo entendiéramos la atención médica. Roberto obtendría su solución tecnológica de vanguardia. Daniel obtendría su ascenso a director de tecnología. Y yo sería el pensador heredado cuyo enfoque anticuado no podía manejar las demandas modernas de la atención médica. La belleza del asunto era que yo le había dado todo lo que necesitaba, el acceso al sistema, la documentación técnica, incluso la credibilidad que venía de trabajar bajo mi autoridad. Había estudiado mi trabajo el tiempo suficiente para saber dónde romperlo. Comencé a construir mi defensa esa misma noche. Lo primero fue hacer una copia de seguridad de toda mi arquitectura original en servidores personales, completa con marcas de tiempo y registros de cambios que demostrarían lo que había construido frente a lo que Daniel había modificado. Luego comencé a tener conversaciones tranquilas con personas clave sobre lo que habían observado. Javier Castro, mi ingeniero de sistemas principal, confirmó lo que sospechaba. Daniel ha estado preguntando sobre los límites de tolerancia del sistema. ¿Qué sucede si se omiten los protocolos de seguridad durante las cargas máximas? Dice que necesita entender los modos de fallo para la evaluación de riesgos. Javier hizo una pausa. Pero Héctor, esas no son preguntas de evaluación de riesgos. Son preguntas de prueba de estrés. ¿Quieres saber exactamente cuánta presión se necesita para romper algo? Ricardo Soto, de seguridad de la red, tenía sus propias preocupaciones. Ha estado preguntando sobre los procedimientos de respuesta a incidentes. ¿Qué tan rápido podemos restaurar los servicios si hay fallas de autenticación durante la transición de optimización? Hablando de traer consultores externos que entiendan las arquitecturas de seguridad modernas. Ricardo ha estado protegiendo redes de hospitales durante más tiempo del que Daniel ha estado trabajando en algún lugar. Entiende que en tecnología de la información sanitaria, la seguridad no se trata de métricas de eficiencia. Se trata de mantener seguros los datos de los pacientes y los sistemas en funcionamiento cuando las vidas dependen de ello. Héctor, él está planeando culpar al marco de seguridad cuando fallen sus cambios. La doctora Elena Navarro tenía la información más preocupante. Daniel me contactó directamente sobre la modificación de algunos de los sistemas de verificación redundantes. Quería saber si podíamos optimizar algunas de las capacidades de anulación manual para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo. Le dije que cualquier cambio tenía que pasar primero por ti. La doctora Elena Navarro y yo nos conocemos desde hace 12 años. Ella ha salvado más vidas de las que la mayoría de la gente conocerá jamás, y entiende que en medicina, la redundancia no es un desperdicio. Es lo que mantiene vivos a los pacientes cuando fallan los sistemas primarios. No le gustó esa respuesta, continuó. Comenzó a preguntar sobre reemplazar nuestra supervisión de tecnología de la información médica con un equipo que fuera más flexible con los estándares de automatización. El panorama se estaba aclarando. Daniel no solo planeaba sabotear mi arquitectura.
Estaba eliminando sistemáticamente cada red de seguridad, cada sistema de verificación humana, cada control de calidad basado en relaciones que hacía que la tecnología de la información sanitaria realmente funcionara. Cuando ocurrieran los fallos inevitables, él culparía a los requisitos de seguridad obsoletos, al personal médico resistente y a los protocolos manuales poco realistas. Luego implementaría su solución, un sistema totalmente automatizado con una supervisión humana mínima, protocolos de seguridad optimizados y contratos de consultoría que priorizaran la reducción de costos sobre la seguridad del paciente. Se vería bien para las familias en una sala de espera de hospital. Una semana antes del lanzamiento final, me llamaron a una reunión de la junta directiva. Roberto estaba allí junto con Daniel y dos ejecutivos que no reconocía de la corporación. Tenían presentaciones listas, lo que me decía que esto no iba a ser una discusión. Héctor, apreciamos todo lo que has construido aquí, comenzó Roberto. Las mejoras han sido significativas. Sin embargo, hemos identificado algunas preocupaciones sobre la escalabilidad de tu enfoque. Daniel tomó la palabra, haciendo clic en su primera diapositiva. Los sistemas que diseñó Héctor funcionan, pero son esencialmente soluciones propietarias. Si algo sale mal, solo él puede arreglarlos. Eso crea un riesgo inaceptable para una operación sanitaria de varios millones de dólares. Recorrió su presentación metódicamente. Gráficos que mostraban mi arquitectura como excesivamente compleja, diagramas que demostraban cómo mi enfoque creaba puntos únicos de fallo peligrosos. Evaluaciones de riesgo que pintaban mi dependencia de la retroalimentación del personal médico como toma de decisiones subjetiva que comprometía la consistencia. Cada preocupación que plantearon era fabricada. Cada riesgo que identificaron fue creado por las modificaciones de Daniel. Pero tenían palabras de moda corporativas, gráficos coloridos y la confianza que proviene de nunca tener que explicar un fallo del sistema durante las emergencias. Recomendamos hacer la transición de la autoridad operativa, concluyó Daniel. Héctor puede permanecer involucrado en una capacidad de asesoramiento, pero necesitamos a alguien con una perspectiva fresca gestionando la ejecución del día a día. Me quedé sentado viendo cómo robaban mi propio proyecto en tiempo real. Los dos ejecutivos corporativos asintieron como si entendieran lo que estaban votando. Roberto parecía aliviado de finalmente tener a alguien que hablara su idioma. Daniel parecía confiado, profesional, listo para modernizar la tecnología de la información sanitaria. ¿Qué planean cambiar exactamente?, pregunté. Nada fundamental, me aseguró Daniel. Solo algunas optimizaciones de eficiencia y optimización del cumplimiento. El núcleo de lo que construiste permanece intacto. Eso era una mentira, y ambos lo sabíamos. Pero la decisión ya estaba tomada. Me entregaron un organigrama revisado con Daniel como director de tecnología y mi nombre movido a asesor técnico senior, un puesto de consultoría. Sin acceso al sistema, sin autoridad operativa, solo aportes valiosos cuando se solicitaban. Debería haber luchado más duro en ese momento. Debería haber exigido que examinaran las modificaciones de Daniel, haber denunciado los datos fabricados, haber insistido en una revisión técnica por parte de personas que realmente entendieran la atención médica. Pero estaba agotado. 20 meses de jornadas de 16 horas, de preocuparme más por la seguridad del paciente que cualquier otra persona en esa sala, de ser la única persona que parecía entender que 847 pacientes dependían de acertar en esto. Una parte de mí quería dejar que otra persona llevara la responsabilidad por una vez. Ese fue mi segundo error. Me bloquearon el acceso esa tarde. Se revocó el acceso de seguridad, se suspendieron las credenciales del sistema, incluso se desactivó mi pase de estacionamiento del hospital. Medida temporal, dijeron, solo mientras hacemos la transición de la autoridad operativa. Qué curioso cómo usaron la palabra transición. Daniel me acompañó hasta mi coche, con toda falsa simpatía y cortesía profesional. No te lo tomes como algo personal, Héctor. Tu trabajo aquí ha sido increíble. Solo necesitamos garantizar la continuidad en el futuro. Hizo una pausa en la puerta de mi coche. Tómate un tiempo libre. Te lo has ganado. Conduje a casa y pasé la tarde mirando mis servidores de respaldo, 20 meses de trabajo que estaban a punto de ser retorcidos para el avance profesional de otra persona. Podían bloquearme la entrada a la oficina, pero no podían bloquearme las relaciones que había construido.
La confianza que había ganado con el personal médico, los proveedores y los administradores del hospital no se transfirió solo porque cambiaron mi título en un organigrama. Ahí es cuando comencé a hacer llamadas. La primera llamada fue a la doctora Elena Navarro. Me bloquearon el acceso, le dije. Daniel está a cargo ahora. Su respuesta fue inmediata. Eso es una locura. No entiende ni la mitad de lo que construiste. Diablos, no entiende ni una cuarta parte. No importa, dije. Tiene el respaldo corporativo y un enfoque moderno. Héctor, escúchame, dijo. Los hospitales funcionan con confianza, no con presentaciones. El personal médico confía en ti. No conocen a Daniel, y ciertamente no confían en él con sistemas que mantienen vivos a los pacientes. La segunda llamada fue a Laura. Pueden bloquearte el acceso a los servidores, dijo. No pueden bloquearte el cumplimiento normativo. ¿Sabes lo que sucede cuando los cambios de Daniel comienzan a causar violaciones de la ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico? Te llamarán a ti, no a él. Y cuando lo hagan, documentaremos todo. La tercera llamada fue a Ricardo. Tienen un nuevo director de tecnología dirigiendo mi proyecto ahora. Daniel Vargas. ¿Podría estar llamando sobre modificaciones de seguridad? ¿Estás recomendándolo? No estoy recomendando nada, respondí. Solo te informo que ha habido un cambio de liderazgo. Ricardo entendió de inmediato. En tecnología de la información sanitaria, las recomendaciones personales importan más que los títulos corporativos. La confianza se gana a lo largo de años de mantener los sistemas seguros cuando los hackers atacan hospitales, y se pierde en minutos cuando alguien hace cambios que ponen en riesgo los datos de los pacientes. Daniel podría tener la autoridad de Roberto, pero no tenía la confianza de nadie. Eso fue ayer. Hoy, toda la red colapsó porque las modificaciones de Daniel crearon exactamente las fallas en cascada del sistema que yo sabía que ocurrirían. La primera falla en cascada ocurrió a las 2:15 de la mañana durante el turno de noche. Para las rondas de la mañana, nada funcionaba. Los sistemas de monitoreo de pacientes no podían comunicarse con las estaciones centrales. Los expedientes médicos electrónicos eran inaccesibles. Incluso la verificación básica de medicamentos estaba caída. Me quedé en casa, dejé que mi teléfono fuera al buzón de voz. Daniel llamó 8 veces. Roberto llamó 6 veces. La corporación llamó 3 veces. La doctora Elena Navarro llamó una vez con una actualización del estado. Y yo atendí esa llamada. Es un desastre total, dijo ella. Daniel está corriendo con impresiones tratando de averiguar por qué los sistemas de autenticación están rechazando el acceso médico legítimo. Sus protocolos de optimización están en conflicto con nuestros sistemas de anulación de emergencia. El personal médico no puede acceder a los historiales de los pacientes durante emergencias médicas reales. ¿Qué dice Daniel? Que es un problema de integración temporal que se resolverá en breve. El problema es que sus modificaciones deshabilitaron nuestras capacidades de diagnóstico también. El sistema ni siquiera puede decirnos que está mal, y mucho menos cómo arreglarlo. La doctora Elena Navarro hizo una pausa. Héctor, la gente está asustada. Los pacientes están preguntando si sus historiales médicos están seguros. Los médicos se preguntan si deberían operar por intuición cuando los departamentos de emergencia están operando por intuición. Terminé mi café y conduje al otro lado de la calle hasta la cafetería frente al campus principal de nuestro hospital. Misma mesa junto a la ventana donde solía trabajar durante la fase de implementación. Vista perfecta de la entrada de emergencias y la estructura de estacionamiento principal. A las 9 de la mañana, era un caos. Ambulancias detenidas porque la sala de emergencias no podía acceder a la información de los pacientes entrantes. Personal médico de pie luciendo frustrado porque no podían verificar las alergias a los medicamentos o revisar los historiales de tratamiento. El supervisor del turno de noche estaba afuera fumando compulsivamente y hablando por teléfono, probablemente explicando a su familia por qué no podía irse a casa todavía. Los profesionales médicos se reunían en pequeños grupos cerca de la entrada principal.
Algunos revisaban dispositivos personales, otros solo hablaban en voz baja con el tipo de preocupación que se ve cuando la gente se da cuenta de que la tecnología en la que dependen para salvar vidas no está funcionando. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Javier. Daniel está preguntando si dejaste alguna documentación oculta que pueda explicar los fallos del sistema. Le dije que le pasaría el mensaje. Otro mensaje de texto de Ricardo. El personal médico pregunta si vas a volver. Quieren saber si deberían estar preocupados por la seguridad del paciente. Y luego la llamada que estaba esperando. Roberto, sonando nada como el ejecutivo seguro de la reunión de la semana pasada. Héctor, necesitamos tu experiencia. Ya no estoy involucrado en las operaciones. ¿Recuerdas? Esto es temporal, solo hasta que estabilicemos los sistemas. Dejé que eso se quedara un momento. ¿Qué sistemas? No tengo acceso a ningún sistema. El sonido de equipos médicos costosos inactivos cuando los pacientes más los necesitaban resonó en mi cabeza. Podemos restaurar tu acceso de inmediato. Autorización de emergencia. ¿Qué tipo de emergencia?, pregunté. Daniel dice que los problemas están relacionados con algunas configuraciones heredadas, refiriéndose a mi arquitectura ahora. Esa era la pregunta que había estado esperando. No vas a ayudarnos, ni qué recomendarías, si no puedes arreglarlo. Uno recomienda, pero ¿puede arreglarlo? Porque ya sabían que yo era el único que podía hacerlo. Quizás, dije. Necesitaría acceso total al sistema, autoridad operativa y confirmación por escrito de que nadie hará cambios sin una revisión de seguridad médica. Hecho, respondió Roberto rápidamente. ¿Qué tan pronto puedes estar aquí? No estoy seguro de querer estar allí, respondí. Daniel lo está manejando. El silencio se prolongó lo suficiente como para que pudiera oír el ruido de fondo del hospital. Más alarmas, alguien dando instrucciones urgentes que no se podían seguir porque los sistemas no respondían. Héctor, por favor, solo ven aquí. Colgué y conduje al otro lado de la calle hasta la cafetería frente al campus principal de nuestro hospital. Misma mesa junto a la ventana donde solía trabajar durante la fase de implementación. Vista perfecta de la entrada de emergencias y la estructura de estacionamiento principal. A las 9 de la mañana, era un caos. Ambulancias detenidas porque la sala de emergencias no podía acceder a la información de los pacientes entrantes. Personal médico de pie luciendo frustrado porque no podían verificar las alergias a los medicamentos o revisar los historiales de tratamiento. El supervisor del turno de noche estaba afuera fumando compulsivamente y hablando por teléfono, probablemente explicando a su familia por qué no podía irse a casa todavía. Los profesionales médicos se reunían en pequeños grupos cerca de la entrada principal. Algunos revisaban dispositivos personales, otros solo hablaban en voz baja con el tipo de preocupación que se ve cuando la gente se da cuenta de que la tecnología en la que dependen para salvar vidas no está funcionando. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Javier. Daniel está preguntando si dejaste alguna documentación oculta que pueda explicar los fallos del sistema. Le dije que le pasaría el mensaje. Otro mensaje de texto de Ricardo. El personal médico pregunta si vas a volver. Quieren saber si deberían estar preocupados por la seguridad del paciente. Y luego la llamada que estaba esperando. Roberto, sonando nada como el ejecutivo seguro de la reunión de la semana pasada. Héctor, necesitamos tu experiencia. Ya no estoy involucrado en las operaciones. ¿Recuerdas? Esto es temporal, solo hasta que estabilicemos los sistemas. Dejé que eso se quedara un momento. ¿Qué sistemas? No tengo acceso a ningún sistema. El sonido de equipos médicos costosos inactivos cuando los pacientes más los necesitaban resonó en mi cabeza. Podemos restaurar tu acceso de inmediato. Autorización de emergencia. ¿Qué tipo de emergencia?, pregunté. Daniel dice que los problemas están relacionados con algunas configuraciones heredadas, refiriéndose a mi arquitectura ahora. Esa era la pregunta que había estado esperando. No vas a ayudarnos, ni qué recomendarías, si no puedes arreglarlo. Uno recomienda, pero ¿puede arreglarlo? Porque ya sabían que yo era el único que podía hacerlo. Quizás, dije.
Necesitaría acceso total al sistema, autoridad operativa y confirmación por escrito de que nadie hará cambios sin una revisión de seguridad médica. Hecho, respondió Roberto rápidamente. ¿Qué tan pronto puedes estar aquí? No estoy seguro de querer estar allí, respondí. Daniel lo está manejando. El silencio se prolongó lo suficiente como para que pudiera oír el ruido de fondo del hospital. Más alarmas, alguien dando instrucciones urgentes que no se podían seguir porque los sistemas no respondían. Héctor, por favor, solo ven aquí. Colgué y conduje al otro lado de la calle. El guardia de seguridad que había recibido instrucciones de dejarme pasar sin verificar credenciales lo hizo de inmediato. Cuando regresé, no fue como el tipo que salvó el día. Fue como el tipo que no podían permitirse perder de nuevo. Durante las siguientes 14 horas, lo guié a través de cada modificación, explicando cómo cada cambio creaba fallas en cascada en toda la red médica. No fue sabotaje malicioso. Fue simplemente ignorancia. Daniel entendía la optimización de negocios, pero no entendía la realidad de la atención médica. Trató los sistemas de datos de pacientes como aplicaciones de consumo que podían mejorarse con mejores algoritmos, sin darse cuenta de que la tecnología de la información médica es infraestructura crítica para la vida donde la supervisión humana previene desastres. Las reparaciones tardaron 14 horas en implementarse correctamente, no porque fueran complicadas, sino porque tuve que deshacer todas las optimizaciones de Daniel mientras explicaba por qué existía cada protocolo de seguridad. Tomó notas como un estudiante de medicina, haciendo preguntas que demostraban que nunca había entendido realmente lo que implica la tecnología de la información sanitaria. Al turno de la tarde, la red funcionaba sin problemas. Para el final de la semana, estábamos operando mejor que antes de las mejoras de Daniel. El personal médico se relajó, los protocolos de seguridad del paciente reanudaron su función normal, y los departamentos de emergencia volvieron a su habitual caos controlado de salvar vidas. La reunión de la junta directiva ocurrió el lunes siguiente. Ambiente diferente esta vez. Los dos ejecutivos corporativos que habían asentido con la presentación de Daniel estaban notablemente ausentes. Roberto comenzó con una disculpa y terminó con una oferta: vicepresidente ejecutivo de tecnología y operaciones, aumento de sueldo del 35%, informe directo a la junta, y autoridad sobre un desarrollo de plataforma de próxima generación de $5.8 millones. Derek fue reasignado a analista de sistemas, reportando directamente a mí. Oportunidad de aprendizaje, lo llamaron. Oportunidad de entender la atención médica desde cero bajo una guía experimentada. Acepté ambas ofertas. Durante los siguientes 8 meses, Daniel trabajó bajo mi supervisión, aprendiendo lo que realmente implica la tecnología de la información sanitaria. No la teoría de la escuela de negocios, sino la realidad de gestionar sistemas que mantienen a la gente con vida, mantener el cumplimiento de la ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico bajo escrutinio federal. Y ganarse la confianza de los profesionales médicos que han visto demasiados fallos tecnológicos poner en riesgo a los pacientes. Resultó ser un analista decente una vez que dejó de intentar perturbarlo todo. La red ahora funciona al 145% de la eficiencia base. La corporación está implementando nuestros protocolos en otros 8 sistemas hospitalarios. Tengo autoridad presupuestaria para la expansión de $5.8 millones que mejorará la seguridad del paciente en 18 hospitales e integrará con 4 nuevas instalaciones de investigación médica. La gente pregunta si me arrepiento de no haberme simplemente ido, dejando que la incompetencia de Daniel destruyera todo y demostrara mi punto. Pero esto es lo que aprendí: la mejor venganza no es ver fracasar a alguien. Es ser tan esencial que su fracaso se vuelva imposible de ignorar, y luego usar esa influencia para construir algo mejor. No solo me cerraron la puerta de mi proyecto. Se cerraron la puerta a la única persona que podía arreglarlo cuando todo se desmoronara. Esa es la clase de victoria que perdura. Al final, pensaron que me estaban reemplazando con alguien más barato y más innovador. Lo que en realidad hicieron fue reemplazar la pericia médica con la ambición empresarial y descubrieron que la ambición sin conocimiento es solo una ignorancia costosa que pone en riesgo a los pacientes. La verdadera lección no es sobre política corporativa o traición en el lugar de trabajo. Es que la verdadera experiencia no se puede robar, solo se gana a través de años de comprender lo que realmente importa. Y en la atención médica, lo que importa es mantener a la gente con vida, no optimizar los informes trimestrales.
Mirando hacia atrás, toda la experiencia me enseñó que a veces la mejor manera de luchar contra la política corporativa no es jugar su juego. Es ser tan bueno en lo que haces que cuando finalmente se dan cuenta de su error, no puedes fingir 28 años de experiencia con 2 años de cursos de maestría en administración de empresas y una presentación de PowerPoint. La diferencia entre saber hablar de algo y realmente saber cómo hacerlo se vuelve muy clara cuando hay vidas en juego.